¿Cómo se llama el tema, hermanos? Abran su Biblia, por favor, en dos porciones de los evangelios, Mateo 18:7 y Lucas 17:1. ¿Les dije primero cuál? Vamos a leerlo todos juntos y luego Lucas 17:1. Todos juntos por Mateo 18:7 juntos dice: ay del mundo por los tropiezos, porque es necesario que vengan tropiezos, pero ay de aquel hombre por quien viene el tropiezo. Lucas 17:1. Dijo Jesús, perdónenme. ¿Ya lo tienen? Juntos dice: dijo Jesús a sus discípulos: imposible es que no vengan tropiezos, mas hay de aquel por quien vienen. Vamos a orar. Padre, en esta tarde ya te damos honra y gloria a ti. Gracias por aquellos que nos están visitando. Ahora nos disponemos a aprender de tu palabra y pedimos que tu Santo Espíritu nos guíe, nos enseñe y nos lleve, Padre, a que reconozcamos nuestra maldad, reconozcamos nuestro pecado, que nos convenza de ese pecado para venir a ti en arrepentimiento y en fe y pedirte perdón por nuestros pecados. Ayúdanos a glorificar tu nombre el día de hoy con las decisiones tomadas y te rogamos esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Estas dos porciones de la Escritura son paralelas por el hecho, hermanos, de que hablan del mismo tema. Y estas dos porciones las podemos dividir en cuatro partes. O sea, ya de aquí estamos sacando un bosquejo así rapidito. Dice la Biblia en el Lucas 17:1, aunque fue el segundo que leímos, dijo Jesús a sus discípulos. Entonces el mensaje está dirigido ¿a quién, hermanos? A los discípulos. El Señor está hablando a un grupo de seguidores que ya creían en Él, por eso le llama sus discípulos, y está dirigida hacia ellos. Por lo tanto, al leerlo en esta tarde ya, es un mensaje que está dirigido a creyentes, está dirigido a nosotros. ¿Está consciente de eso? Bueno, tal vez usted dice: pero pastor, yo no soy creyente, yo es la primera vez que vengo, y pues está dirigido a usted. Tómelo de esa manera porque tiene que ver también con usted. Número 2, ¿cómo partimos este versículo en otra porción? Cuando dice imposibles que no vengan, ¿cuál era el mensaje? Si se está dirigiendo a sus discípulos, ¿cuál es el mensaje que les quiere decir a ellos? Les está hablando de los tropiezos y les dice: imposible es que no vengan tropiezos. ¿Sí escuchó eso, mi hermano, mi hermana? No, es imposible que no vengan. Ahí van a estar. No los puedes evitar. Van a llegar, quieras o no, a tu vida cristiana. Es imposible que no vengan. Muchos llegan con una perspectiva equivocada de lo que es la vida cristiana. Llegan al cristianismo y piensan que toda la vida cristiana es pura felicidad, puro wiwi, jajaja, puros convivios, esto, y no hay nada de sufrimiento en la vida cristiana. Piensan que ya no se va a enfrentar a ninguna adversidad, a ninguna necesidad, a ningún problema físico, a ningún problema matrimonial, etc. No, hermano, hermana, no, amigo, amiga. Aún en la vida cristiana seguimos teniendo adversidades, conflictos, necesidades económicas, enfermedades. Para muchos, como tienen una perspectiva equivocada de la vida cristiana, estas cosas se les hacen injustas y dicen: pero si yo soy cristiano, si yo estoy siendo fiel a la iglesia, voy domingo tras domingo, pero si yo doy, pero si yo oro, pero si yo hago, si yo sirvo a la iglesia, ¿por qué me pasa esto a mí? La Biblia dice: imposible es que no vengan. Es el mensaje que el Señor está dando a sus discípulos. Y luego, número 3, los dos versículos están de acuerdo con esto. Cuando dice: ay de aquel hombre por quien viene el tropiezo, ay de aquel por quien vienen. La Biblia lo podemos partir número 3 como esto: juicio para quien los provoca. ¿Se da cuenta de esto? Ese ay es un ay de juicio. Si usted ha leído Isaías capítulo 5, me habla por lo menos de 5 ayes
Estos 5 ayes tienen que ver con juicio. Ay de los que a lo bueno dicen malo. Ay de los que mezclan bebidas para esto, para aquello, etc. Son para juicio. Así que de igual manera estos 2 versículos dicen y advierten: ay de aquel por quien viene el tropiezo. Eso significa que el Señor Jesucristo está previniendo y está diciendo: si tú eres ocasión de tropiezo a alguien, viene un juicio para tu vida. Por lo tanto, deberías de cuidar de no ser de tropiezo en la vida de alguien. Y la Biblia está llena en cuanto a eso. Y el punto número 4 lo encontramos en el versículo 18. Ay del mundo por los tropiezos. Y luego dice: porque es necesario que, ¿qué, hermanos? Que vengan. A ver, hijos, si se aguanta un poquito se aguantan. Me están distrayendo, ¿verdad? Bueno, ya se me fue el hilo más. Dice en una ocasión que estaba el pastor predicando a todo lo que da, ¿verdad? Con una homilética tremenda, con una voz tremenda, y entró un borrachito, ¿verdad? Y los diáconos, pues lo dejaron entrar a los diáconos al borrachito, y se sentó hasta mero enfrente el borrachito. Y el pastor predica y el borrachito se acomoda y empieza a roncar, y esos ronquidos bonitos, ¿verdad? Y el pastor nada más volteaba y lo veía, y nadie hacía nada, y volteaba y lo veía, el pastor predicando y volteaba, hasta que el pastor dijo: ya hermanos, ya perdí el hilo. Enseguida se levanta el borrachito, voltea a ver la congregación, y luego dice: a ver, bola de rateros, de aquí nadie sale hasta que el pastor encuentre su hilo. Muy bien. Para no perder ese hilo, por favor, ayúdeme poquito a no distraerme, ¿verdad? Muy bien. ¿Ya se relajaron otro poquito, hermanos? Muy bien. Ahora, iba en el número 4, donde la Biblia dice, Él está diciendo, porque es necesario que vengan. O sea, en esta cita está diciendo que es necesario que vengan los tropiezos. Alguien dirá: ¿pero por qué? Significa, hermanos, que tienen un propósito. Por eso son necesarios. Hay un propósito en los tropiezos. Toda persona que cree en Cristo, escúcheme bien, tiene que pasar por un proceso de crecimiento natural. Joven, señorita que está aquí, cuando tú naciste, tienes un crecimiento natural, físico. Cuando usted viene a Cristo, viene un crecimiento natural, espiritual. Ese proceso natural viene, número 1, usted nace de nuevo. Número 2, empieza a sufrir por Cristo. Número 3, empieza la negación de sí mismo. Y número 4, empieza a tener carga para servir. Esa carga para servir son las señales o evidencias de ser útil en la obra del Señor. Muchos nacen de nuevo, están sufriendo por Cristo y no quieren el sufrimiento. Pero es necesario. Es parte de nuestro crecimiento. Amado hermano en Cristo que está aquí, usted que tiene hijos pequeños, no están los niños quejándose todo el día que les duelen los pies, de que les duelen los huesos y que esto, y uno asustado ahí va y corre al médico: doctor, a mi hijo le duelen los huesos, ¿no tendrá cáncer en los huesos? No, señora, espérese, no se alarme. Su hijo está creciendo. Es natural este dolor, porque los huesos se están estirando. Cada cierto tiempo, cada ciertos meses, el hueso va estirándose cada ciertos centímetros o milímetros, etc. Es natural. Y ahí está uno todo asustado, ¿verdad? Pero no nos gusta el sufrimiento, es parte natural. Amado hermano en Cristo, el sufrimiento en Cristo es parte natural de nuestras vidas. Después viene la negación de sí mismo, donde estamos diciendo: Señor, tu palabra tiene razón, tú tienes razón, me voy a meter a tu señorío y voy a dejar aquello que me está estorbando a someterme a ti, y empezamos a negarnos a nosotros mismos. El número 4, viene la carga por servir. Cuando yo he nacido de nuevo, cuando he sufrido por Cristo, cuando me he negado a mí mismo y empiezo a sentir esa carga de quiero hacer más por el Señor, quiero involucrarme más en la obra del Señor, quiero servir a mi Señor. Esas son las señales o evidencias de que ya estoy listo para ser útil en la obra de Dios. ¿No es verdad, Padre? Lo voy a comparar a esto,
que su hijo de 13 o 14 años lo vea usted manejando y dice, quiero manejar, papá, ayúdame, yo quiero sentarme, quiero... Y ahí está, no, todavía no está listo, no, pero papá, pero yo... Y ya están bien acelerados nuestros hijos porque quieren manejar. Hasta los niños pequeños y los papás cometemos el error, venga, pues, hijo, lo agarramos de las piernas y ahí está el niño, maneje. Pero ya están listos. No quieren pasar por lo necesario. Hijo, espérate, tienes que cumplir la mayoría de edad. Espérate, quiero verte un poquito más maduro, más serio en cuanto a esto, porque manejar es una responsabilidad grande. Ya traes un arma tremenda ahí con la cual puedes dañar a los demás. Espérate, hijo, ten tu licencia, ten la mayoría de edad, etcétera, para que puedas usar un carro, etcétera, etcétera. Lo mismo sucede en cuanto a las cosas del Señor. A veces alguien viene nuevo, se convierte al cristianismo y dice, ya quiero esto. Pero, hermano, usted es un recién nacido. Como recién nacido usted necesita la leche espiritual no adulterada. Espérese, tiene que venir su sufrimiento por Cristo. Y esto no lo quieren. No, yo no quiero eso, yo no quiero sufrir por Cristo. Yo quiero las bendiciones nada más, pero sufrir por Cristo no quiero. En esas 4 etapas de la vida, hermanos, es un peregrinaje donde vamos lidiando con impedimentos, con sufrimiento, con decepciones, porque muchos nos decepcionamos de la vida cristiana por el ejemplo que vemos de los demás. Pero ¿sabe qué son esos? Tropiezos de la vida cristiana. ¿Sí lo escuchó, hermanos? Tropiezos. Aunque la Biblia nos advierte, dice, pero ay de aquel por quien vienen. Entonces tenemos que ir rapidito. ¿De dónde vienen los tropiezos? Número 1, vienen por la vida misma. Vivimos en un mundo caído, hermano, hermana. Vivimos en un mundo caído. Y al vivir en ese mundo caído vamos a encontrarnos muchos tropiezos en el mundo. De hecho, la Biblia misma me advierte en Mateo 18:7, dice, ¡ay del mundo por los tropiezos! Entonces, como yo vivo en un mundo caído, debo de estar consciente que voy a encontrar muchos tropiezos en el mismo mundo. De hecho, la Biblia me dice, hermanos, los enemigos del hombre serán los de su casa. Cuando tú vienes al cristianismo y empiezas a experimentar y a tener ese gozo en tu vida y quieres decírselo a tu familia, fue una iglesia cristiana. La palabra de Dios me habló de que yo soy pecador y yo lo reconocí. Y respondí a Dios en fe y arrepentimiento y vine a los pies de Cristo y ahora es mi Señor y Él es mi Salvador y quiero decírselo a mi familia y llego y la familia se enoja. Has traicionado nuestra fe, vete de nuestra casa. Parezco un poquito drástico, pero a mi mamá le fue así. Así le dijo mi abuelito. Yo estaba presente cuando le dijo, has traicionado nuestra fe, y la corrió de su casa. Y mi mamá iba con gozo a compartirles el mensaje, el evangelio, lo que el Señor había hecho en su vida, y la corren. Los enemigos del hombre serán los de su casa. Así que vivimos en un mundo caído. Usted va a encontrar muchos tropiezos en el mundo. Cuidado con tener una perspectiva equivocada, porque usted ya es cristiano y todo le va a ir bien. Está equivocado. Por eso aquellas denominaciones que dicen pare de sufrir, si usted viene a Cristo usted parará de sufrir, eso es mentira. El sufrimiento es parte de nuestra vida. Dice, imposible es que no vengan tropiezos, y la Biblia dice que son necesarios los tropiezos. ¿De dónde más vienen? De nosotros mismos. Nosotros mismos somos los que nos ocasionamos tropiezos a nosotros mismos o tropiezos a los demás. La Biblia dice en Romanos 14:13, voy a leer nada más una parte del versículo, yo ya lo tengo escrito aquí, donde dice, decidid no poner tropiezo u ocasión de caer al hermano. Es una decisión. Yo tengo que decidir no poner tropiezo o ocasión de caer al hermano. Si yo ya sé que de mí vienen los tropiezos, o para mí mismo, o para alguien más, yo tengo que decir, no, yo no voy a hacer tropiezo ni al hermano, ni a la hermana, no, yo no lo quiero hacer. Pero los tropiezos vienen de nosotros mismos. Segunda de Corintios 6:3. Voy a ir rapidito, hermanos. Segunda de Corintios 6:3. El apóstol Pablo diciendo a esta iglesia de Corinto, no damos a nadie, esto dije, es una decisión,
no damos a nadie ninguna ocasión de tropiezo para que nuestro ministerio no sea vituperado. No damos a nadie ninguna ocasión de tropiezo. Pablo decidió eso. Yo no voy a hacer tropiezo a nadie. Entonces nosotros como creyentes podemos decidirlo también. Sí. Vaya a 1 Corintios 10:32. 1 Corintios 10:32, por favor. Dice así la palabra de nuestro Dios. No seáis tropiezos. Note lo que dice, hermanos. No seáis tropiezo ni a judíos, ¿ni quién? Ni a gentiles. ¿A quién más? Ahora no solo está hablando de nosotros mismos como iglesia, como familia espiritual. Ahora está hablando a todo mundo. Hermano, no sea de tropiezo ni a su vecino, ni al compañero de trabajo, ni al compañero de escuela, ni al hermano en Cristo. No le sea tropiezo a nadie. Nosotros mismos somos de tropiezo incluso a los inconversos. ¿Por qué hay inconversos que no quieren venir a la iglesia? Porque dicen, mira, y ese que dice que es hermano, y mira cómo anda, qué actitudes tiene, cómo se comporta, aquello, lo otro, etcétera. Siempre están hablando mal de la iglesia del Señor, porque algunos somos de tropiezo a los inconversos. Versículo 33. Como también yo en todas las cosas agrado a todos, no procurando mi propio beneficio, sino el de muchos, para que sean, ¿qué, hermanos? Entonces busquemos cómo agradar, no es darles por su lado, es cómo agradar para no ser tropiezo, sino para traerles a Cristo. Ese es el plan, ese es el propósito. Nosotros tenemos que entender esa parte que Dios ha dicho, hermanos, que yo soy el que puede ser usado para hacer tropiezo. ¿Cómo puede ser usado? Bueno, hermanos, nuestras actitudes a veces dan mucho que decir. Aún siendo creyentes en Cristo, tenemos que admitir que somos pecadores redimidos. No somos perfectos. Amado hermano en Cristo, no espere perfección de su hermano en Cristo. Hermana, no espere perfección de su esposo, aunque sea líder de la iglesia, no espere perfección. Varón, no espere perfección de su esposa. Somos cristianos redimidos, somos perdonados en Cristo Jesús, pero aún seguimos batallando con el pecado. A diario batallamos con el pecado. Algunos batallan más que otros. Pero cuando yo espero más de mi hermano, es que yo espero más de él, porque es líder y debe de esto, aquello, lo otro. Tengo una perspectiva equivocada del cristianismo. Porque él es un cristiano redimido y aún sigue batallando con el pecado. A lo mejor tiene batallas más difíciles que las mías, etcétera, etcétera. Entonces algunos batallamos con orgullo, otros no, otros son humildes, son sencillos. Algunos batallan en su vida carnal. De hecho, la Biblia me habla en primera de Corintios capítulo 3, me habla Pablo de la iglesia de Corinto, y luego les dice, ¿no sois carnales? Habiendo entre vosotros celos, contiendas, pleitos. Les habla a un grupo de creyentes que estaban siendo de tropiezo a otros porque eran carnales. Filipenses 2:3 me habla de no tener más alto concepto de sí que el que debo de tener. O sea, cuidado con el orgullo. A veces creyentes orgullosos son de tropiezo a otros. El emocionalismo es la parte más primitiva que impide lidiar con los tropiezos. No puedo luchar contra los tropiezos si soy muy sentimental. Ay, es que yo soy muy sentimental. Me deprimo muy rápido y me siento muy fácil. Hay hermanos de nuestras iglesias que por todo se sienten y los demás dicen, pues tú ahora no hice nada, nada más estornudé. Y el otro ya se sintió. El negativismo, hermanos, que es parte de muchos de nosotros, somos bien negativos en todo. Yo no voy, yo no ayudo, no se puede. Siempre estamos así. Números capítulo 14, no lo busque, pero recuerda cuando 10 príncipes regresan y traen un informe negativo y dijeron, no se puede. Y Caleb le dice, no seáis rebeldes contra Dios. O sea, se estaban rebelando contra Dios. El negativismo hace que nos rebelemos contra Dios. Y hermanos, muchos batallamos con ese negativismo y somos de tropiezo en la vida de otros. Otros, nuestra libertad en Cristo puede ser de tropiezo a otros. 1 Corintios 8:9, por favor.
Hoy, en estos tiempos, nos hemos enfrentado a una situación difícil. Digo difícil en el aspecto en que hay un buen grupo de cristianos que dicen: pastor, como no tienen nada de malo tomar, lo malo es emborracharse, entonces lo puedo hacer, solo lo hago con moderación. Y tengo que decirles que en la Biblia no hay ningún versículo en la Biblia que condene el tomar. Viene advertencias. Yo tengo que decirle que mi convicción es que, como vengo de una situación difícil con respecto al alcohol, mi convicción es: no lo pruebo. Pero eso no solo es eso. Hay otros que me han dicho: pero pastor, ¿qué tiene de malo bailar? Nada más con que lo haga yo y mi esposa solitos ahí en la casa con pura música romántica, pues entonces ¿qué tiene de malo? Dice: hermano, ni le decimos a nadie, solo lo hacemos ahí en casita y mira, nadie se da cuenta. Y esta serie de cosas, aunque lo hacen solitos ahí en casa, al último se hace público, etcétera, ha causado conflicto y ha causado tropiezo en la vida de otros cristianos. ¿Qué dice 1 Corintios 8:9? A ver, juntos. A ver, espérenme, hermano, espérenme. Parece eco. Pero mirad. Que esta libertad. Espérenme. A ver, todos juntos, por favor, dice: pero mirad que esta libertad vuestra no venga a ser tropezadero para los débiles. ¿Esto significa que hay cristianos débiles? Sí. ¿Y que es muy fácil que tropiecen? Sí, es muy fácil. Esto significa que a veces me tengo que abstener de cosas para no hacer que otro peque, tropiece o caiga, etcétera. Entonces, mi libertad puede ser usada de tropiezo en la vida de otros cristianos. Número 3, ¿por quién más vienen los tropiezos? ¿De dónde vienen? Satanás. Mateo 16:23, por favor. Mateo 16:23. Ya vamos hacia el final, parece que no, pero vamos hacia el final. Así que no se me distraigan. Dije, vamos hacia el final, no que ya vamos a terminar, ¿verdad? Mateo 16:23. El Señor Jesucristo ya estaba para ir a la cruz y da el mensaje a Pedro y le está diciendo a ellos cuál va a ser su final, etcétera. Y cuando Pedro entiende lo que el Señor Jesucristo está diciendo, Señor, le dice: Señor, no te acontezca tal cosa. Y en 16:23 el Señor tiene que decirle así. ¿Lo tienen? Dice. Léanlo, por favor. Pero poniéndose dijo a Pedro: quítate de delante de mí, Satanás, que eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Muy bien. Pareciera que Cristo le dijo a Pedro: Satanás. Por supuesto, Cristo en su omnisciencia sabía quién estaba detrás de Pedro. Y detrás de Pedro estaba Satanás. Quería evitar a toda costa que Cristo fuera a la cruz. Es verdad que a veces algunos de nuestros hijos parecen unos diablos, ¿verdad? Pero no lo son. Yo he escuchado a algunos decir: ¡ay, eres el vivito diablo! No lo son. Pero tenemos que admitir que hay una influencia satánica en nuestro mundo. Hay dos verdades en 1 Juan 5:19. La primera verdad dice: y sabemos que somos de Dios. Pero hay otra segunda verdad, dice: y el mundo entero está bajo el maligno. Por lo tanto, hay una influencia satánica. Y Satanás quiere estorbar, Satanás quiere hacer tropezar a muchos creyentes con el propósito de que su fe mengüe, de que decaigan en su fe, de que no confíen en el Señor, que se aparten de su crecimiento natural, que no crezcan para que no le estorben en un futuro. El trabajo de Satanás, el primero consistía en que usted no creyera. Pero después de que usted creyó, el trabajo de Satanás consiste en hacerle tropezar para que usted no crezca y madure de tal manera que sea usado para honra y gloria de Dios. ¿Cuántos no estamos así en la iglesia, que tenemos años y años y años y nada más no somos útiles para el Señor? Nada más yo vengo cada domingo y nunca les sirvo en nada. Ese no es su propósito en la vida. Recuerden las 4 etapas. Esperamos que el Señor ponga carga en su vida para que usted se involucre en algunas áreas de los ministerios y usted le sirva al Señor.
Pero Satanás es tropiezo para que nuestra fe mengue. Cristo tuvo que decir: Simón, Simón, Satanás os ha pedido para zarandearos, pero yo he rogado por ti para que tu fe no te falte. Ese zarandear significaba que Pedro iba a ser probado en su fe. ¿Y fue probado? Sí, y muy duro. Pero bendito sea Dios por su misericordia. ¿Va a haber tropiezos en tu vida, mi hermano, mi hermana? Sí, va a haber muchos. Dice un salmo: 7 veces cae el justo y vuelve a levantarse. Número que sigue. ¿Para qué son necesarios los tropiezos, pues? O sea, ¿para qué vienen? ¿Fuerte le dijeron? ¿Para crecer? Bueno, las dificultades, los tropiezos, siempre muestran o lo mejor de nosotros o lo peor de nosotros. Por supuesto, ¿qué es lo que el Señor quiere de nosotros? Lo mejor. Los tropiezos, hermanos, prueban nuestra fe. Los tropiezos prueban nuestra fe. Primera de Pedro 1:7, por favor. Primero de Pedro 1:7. Esos tropiezos son las dificultades, son los desánimos, son el mal testimonio de algún hermano o de alguna hermana, son las enfermedades, son las escaseces. Todas las adversidades en tu vida tienen un plan, tienen un propósito. Aunque te pueden hacer tropezar, sí, pero tienen un propósito. Tu fe es puesta a prueba. ¿En quién confías? Primera de Pedro 1:7 dice, juntos, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. La única manera de quitar las impurezas del oro es ponerlo al fuego. No sé a qué temperatura, pero llega a derretirse de tal manera que todas las impurezas del oro salen por encima y las quitan, y así el oro tiene mejor calidad. Pero es la única manera de quitar esas impurezas, derretirlo. Nuestra fe es probada. Esos tropiezos que vienen, tú decides si eres tropiezo a alguien o tú decides si no caes en un tropiezo. Porque te das cuenta, no, mi fe está siendo probada, mi confianza en el Señor está siendo probada. Este es un tropiezo para mi vida, lo que el hermano me dijo, lo que el hermano hizo, mi problema matrimonial, mi problema económico, mi enfermedad, puede ser un tropiezo. No va a ser un tropiezo, me va a ayudar, en lugar de verlo como un tropiezo, me va a ayudar a verlo como un escalón más de crecimiento. ¿Alguien ha corrido esa carrera de 100 metros con obstáculos? ¿Alguien de aquí lo ha hecho? Bueno, yo lo intenté una vez. Hay una manera especial de brincar ese obstáculo, y me lo explicaba el profesor una vez, y me lo explicaba otra vez, y me lo explicaba otra vez, y la verdad, no pude. Esos obstáculos fueron un tropiezo. Cada vez que yo trataba de brincarlo, mi pie derecho se atoraba ahí en el obstáculo. Y el profesor me desechó y dice, no, tú no sirves para esto. Eso es difícil, la carrera de 100 metros con obstáculos. Hermanos, la carrera cristiana, y habiendo tropiezos, es difícil. Pero bendita sea Dios que nos capacita para que tú y yo podamos estar en ese caminar, en esa carrera cristiana y vencer los obstáculos, porque tenemos a un Dios que es más grande que cualquier tropiezo. Dios es más grande que cualquier tropiezo, y Él quiere que pasemos por ellos, porque al pasar por ellos se forja nuestra fe, crece nuestra fe, aumenta, pero también se forja nuestro carácter. Empezamos a madurar, empezamos a ver la vida cristiana de otra manera. Cuando yo conozco más de Dios, cuando sé las promesas de Dios, cuando yo sé que Él es el que me capacita, cuando yo sé que Él es el que me ayuda en medio de todo esto, entonces yo digo, qué fácil es esa carrera. Y llega un momento en la vida en que llega alguien a ti y dice, ay hermano, la vida cristiana es bien difícil por esto. Digo, ay hermana, lo que usted es bien sencillo. Así lo ve ya de esa manera, porque has crecido en tu fe, te has forjado, has madurado, te has hecho más fuerte, tus actitudes han cambiado. Cuando miras el tropiezo por el filtro de la experiencia humana, caes. Porque nosotros miramos, escúcheme bien, al mirar con el ojo humano, al oír con el oído humano,
Al tratar de entender las experiencias de la vida, humanamente vamos a caer, hermanos. Vamos a ver la vida, mire, puras cosas malas. Pero cuando pasamos por el filtro de la palabra de Dios, vamos a estar dispuestos a sufrir por Jesucristo y vamos a ser obedientes a Él y vamos a pasar por ese sufrimiento. Por eso muchos no pueden entender cuando el Señor Jesucristo dijo, es necesario que vengan los tropiezos. Muchos me han dicho, dice, pero pastor, pero si Él es Dios, ¿por qué no me ayuda? ¿Y por qué no me dice de una vez dónde están todos los tropiezos? ¿Por qué no los quita de mi vida? Yo como buena madre o yo como buen padre, yo no voy a permitir que mis hijos sufran. Entonces yo le digo, mamá, papá, está sobreprotegiendo a sus hijos. No les ayuda, antes les perjudica. ¿No es verdad, hermanos? Nos encontramos aquí en la iglesia una hermanita que sus niños no podían salir para nada. No podían usar patines porque se caen. No les compraba bicicleta porque se caen. No los dejaba estar en el piso porque está lleno de bichos, etcétera. Y decía, hermana, pero lo único que está haciendo es perjudicarle. Esos microbios tal vez sí los va a agarrar, es verdad, pero les va a ayudar a que su cuerpo se defienda. No va a haber de otra manera. Necesita crear autodefensa. Y, no, pastor, no, yo no quiero. Y después de todo, sus hijos estaban todos enfermos. Papá, mamá, cuando usted sobreprotege a sus hijos, los daña. Cuando usted le da todo a sus hijos, yo quiero que mi hijo tenga todo, los daña. No, yo no quiero que mi hija ande cambie jamás en su vida, los daña. Un día le va a tocar que usted no puede ir por él, por ella, y ¿qué hace? No se va a poder mover de ese lugar. Dios, hermanos, es un Dios que todo lo sabe. Y sabe qué necesitamos tú y yo. Y sabe que esos tropiezos son necesarios porque esos tropiezos me llevan a Él. Cada vez que yo estoy en una enfermedad, Señor, tú eres el que todo lo puede, ayúdame, sáname. Cada vez que hay una escasez, Señor, tú eres el dueño de todas las cosas, ayúdame, tú me vas a sacar de esto. O siempre se va a estar quejando. Los tropiezos, por lo tanto, hermanos, tienen un propósito divino. Ese propósito es forjar mis actitudes en la vida cristiana y me ayudará de una manera diferente, me ayudarán a ver a Dios de una manera diferente. Al formar o forjar mis actitudes, entonces mi realidad será otra. Entonces me ayudará a ver mi relación con el Señor Jesucristo de otra manera. Me ayudará también a tener un conocimiento de las Escrituras de otra manera. Me ayudará también, hermanos, a las expectativas que tengo de la vida cristiana. Me ayudará a verlas de otra manera. Me hará entender que los hermanos van a fallar tarde que temprano. Un hermano me va a fallar. Que el pastor, van a ver al rato que el pastor no es perfecto, que ahí se para y que a lo mejor predica bonito y enseña bonito, pero no es perfecto. Tiene muchas limitaciones y tiene muchas debilidades, igual que ustedes. Yo le decía a un hermano, no quería convivir con nosotros, no, pastor, no. Es que entre más convivo con una persona, más me doy cuenta que tiene muchas debilidades, y eso me va a tumbar. Digo, necesita convivir con los demás. Necesita convivir. Necesita ver cómo somos en realidad. Y a muchos lo quieren evitar. Yo, para no tener problemas con nadie, mire, yo termino el culto y me voy. Necesitas convivir con tu hermano, con tu hermana. Necesita también que te conozcan y que vean todas tus debilidades y virtudes. Y que a lo mejor tú estás batallando con un tropiezo en tu vida y a lo mejor alguien te puede ayudar. ¿Necesitas alguien más? Cuando forjas tus actitudes en tu vida cristiana, entonces tu confianza en Dios crece. Cuando forjas tus actitudes en tu vida cristiana, tu conocimiento de la soberanía de Dios se aumenta de tal manera que empieza a ver lo soberano en todas las áreas de tu vida. Génesis 50:20, la Biblia me habla de muchos tropiezos en la vida de José. ¿Conocen la historia de José? Sus hermanos lo vendieron, sus hermanos tenían envidia de él, no lo querían. Fue vendido a Potifar, después, ¿sí lo dije bien? La esposa le acusó, fue a la cárcel, ayudó a alguien más, el que le ayudó se olvidó 2 años por él, etcétera, etcétera.
Pero en Génesis 50:20, él empieza a ver la soberanía de Dios de otra manera. Dice, vosotros deseasteis mal contra mí, mas Jehová lo encaminó a bien. Él entendió que Dios en soberanía ya tenía planeado que él pasara por todo eso para que se forjara. Lo estaba preparando para llegar a ser alguien grande, de tal manera que Dios lo usó para que se ayudara a su propia nación. Los tropiezos son una bendición en nuestras vidas. Al momento no parece que no, nos duelen mucho, pero Dios quiere que tu fe crezca. Primera de Juan capítulo 2, versículos 9 y 10. Por supuesto, hermanos, no estoy diciendo que, si los tropiezos son una bendición, hay que meterle zancadilla al hermano, a la hermana. No. La Biblia me dice, ay de aquel por quien vienen los tropiezos. Tú puedes ser una bendición no tropezando ni haciendo tropezar a alguien más. Que cuando tú identifiques un tropiezo, no caigas en él. Dice la Biblia así en Primera de Juan, capítulo 2, versículo 9 y 10. ¿Lo tienen, hermanos? Vamos a leerlo todos juntos. Dice la Biblia, el que dice que está en luz y aborrece a su hermano, está todavía en tinieblas. El que ama a su hermano permanece en la luz y en él no hay tropiezo. Amados hermanos, la única manera de no ser tropiezo a alguien más es estar en luz. El que ama a su hermano permanece en luz y en él no hay tropiezo. Cuando digo para estar en la luz se refiere a la verdad de la palabra. Y la verdad de la palabra me dice que yo debo amar a mi hermano. Si yo no amo a mi hermano, entonces yo voy a hacer tropiezo a él. Pero si yo de verdad amo a mi hermano, dice, en él no hay tropiezo. Significa que yo voy a estar dispuesto a ceder por algunos gustos míos, algunas comodidades mías, por amor a mi hermano, para no hacerle tropiezo. Hermano, son las 12 de la noche, fíjese que mi carro se quedó, y hermano, ahorita no tengo tiempo, estoy cansado, ya estoy dormido, etcétera. Hermano, porque le amo, voy a ir. Porque le amo, lucharé por no ser tropiezo para usted. La Biblia me dice, hermanos, que son necesarios los tropiezos. No estoy diciendo que caigas en eso. Busca no caer en los tropiezos, pero identifícalos. Y cuando tú los veas, sácale lo mejor de ellos. No caigas. Pero también no seas de tropiezo en la vida de otros. Son necesarios. Imposible es que no vengan. Así que mi hermano, mi hermana, crece, madura y tiene una vida, una perspectiva de la vida cristiana diferente. Cuando tú te das cuenta que tú mismo eres ocasión de tropiezo a alguien, después dices, ay Señor, yo quejándome de los demás, y mira cómo soy yo en realidad. No estamos exentos. Así que mi hermano, mi hermana, si alguien ha sido de tropiezo para tu vida, perdónale. Si tú has sido de tropiezo en la vida de alguien, pídele perdón. Ve y dile, hermano, hermana, perdóname porque he sido de tropiezo a su vida. Lucharé por no ser de tropiezo. Quiero aprender de esos tropiezos y no caer en esos tropiezos. Quiero crecer. Quiero tener una perspectiva diferente de lo que es la vida cristiana, de lo que es Dios, de lo que es su palabra, de lo que es su soberanía, de lo que es el verdadero amor entre los hermanos. Porque nadie estamos exentos de ser tropiezo en la vida de los demás. Puestos en pie, por favor. Amigo, amiga, si tú piensas que la vida cristiana es pura perfección, no lo es. No lo es. Si tú quieres evitar el sufrimiento en tu vida, no puedes. Aún como inconversos teníamos sufrimiento, amados hermanos en Cristo. Aún como inconversos nos enfermábamos. Aún como inconversos teníamos problemas matrimoniales, familiares. Ignorábamos la palabra de Dios. Ahora que conocemos la palabra de Dios, tenemos la salida porque es Dios que nos ayuda. Nos ha dado de su Espíritu Santo. Nos ha dejado su palabra para guiarnos en todos esos asuntos. Y ahora nos previene y nos dice, imposible es
que no vengan tropiezos, porque son necesarios, tienen un propósito. Ahora que lo hemos descubierto, mi amigo, mi amiga, si tú en tu vida tienes un tropiezo y estás aquí por eso, déjame decirte que el Señor quiere algo contigo. No estás aquí por mera casualidad. Esa necesidad, ese problema, esa dificultad o enfermedad, lo que sea, es para que vengas a Cristo. Hermano, hermana, ese tropiezo tiene el propósito de que tú crezcas, que nos demos cuenta que nuestra perspectiva de la vida cristiana no es como nosotros pensamos, es como Dios quiere que sea. Quiere que te des cuenta que no estamos exentos de caer un día o de ser tropiezo en la vida diaria. Ojos cerrados, rostro inclinado, nadie viendo, por favor.